Vamos a conversar un ratico con los conferencistas que nos han acompañado en las sesiones anteriores. Tenemos varias preguntas. Acá hay otra. Ok. Perfecto. Bueno, muy bien. Esta es una pregunta para el profesor Pedro Medellín. ¿Cuál sería el primer paso para empezar a salir de la cultura del atajo en Colombia? Estamos de acuerdo en que la nuestra es una sociedad, una cultura que habla muy en voz alta, en clave de derechos, y muy discretamente en clave de deberes. ¿Qué hacemos? Particularmente desde la educación, desde la bioética, si los marcos legales no son suficientes, si tenemos leyes para todo, pero cultural y moralmente buscamos atajos, ¿qué hacer? Y dos tipos de experiencias que se han vivido y lo que encontramos que la cultura del atajo se rompe en la medida en que se busca que lo culturalmente aceptado sea solamente lo legal. Es decir, que vayamos a un espacio en el cual lo que es culturalmente aceptado, lo que es moralmente aceptado por la sociedad, sea lo legal y la norma sea el referente. Si hay un acuerdo respecto a eso, ganamos muchísimo. Ha habido ya experiencias en el país respecto a eso y creo que es un hecho positivo. En la medida en que los ciudadanos aceptan ese referente, también suponen que tienen que hacer o tienen que darle lugar a una palabrita, acatamiento. En la medida en que empiecen los ciudadanos a acatar las normas y las reglas de juego, el máximo beneficio va a empezar a ser sustituido por un principio de razonabilidad en la decisión. Y yo creo que ese es un punto de partida y ya ha habido experiencias en las cuales se han aplicado. En Bogotá se hizo un experimento muy largo en el tema del gobierno de la alcaldía de Antanas Mocos, que era ese hacer coincidir lo que es culturalmente aceptado con lo que es legal. Hay varias preguntas en ese sentido, entonces trataré de resumirlas. Hay una que apunta aquí a la diversidad y al pluralismo, cómo educar en la diversidad de la bioética para movilizar la vida y la participación. Gracias. Cómo educar en el pluralismo donde la diversidad sea un eje del desarrollo humano. Cómo movilizar en la pluralidad para generar incidencia desde la diversidad. El cómo. Cuando se habla de pluralismo, de inclusión, de corresponsabilidad también, porque hablar de derechos y deberes es hablar de una ética de la corresponsabilidad. Principio que está expuesto en toda la legislación colombiana. La ley 100, uno de sus principios es la corresponsabilidad. Sin embargo, hablamos otra vez muy en voz alta en clave de derechos, acción de tutela, derechos de petición, pero cuando miramos el número de personas que están inscritas en el régimen subsidiado, pudiendo contribuir en el régimen contributivo, en un momento donde tenemos casi 23 millones en el régimen subsidiado y 17 en el régimen contributivo, 22 años después de la ley 100, pues nos preguntamos, bueno, ¿y qué hacemos? Porque esas mismas personas están exigiendo derechos, pero no cotizan. ¿Cómo movilizar esa ética de la corresponsabilidad? ¿Cómo dinamizar la comunidad? Porque el escenario intermedio entre el individuo, entre ese homo economicus que maximiza el bien individual y lo más rápido posible, y el homo cooperans, ese homo que piensa más en lo público que en otra cosa, el vínculo es la comunidad, es la participación civil, es la sociedad civil. Más allá de, ok, hay que acatar las normas, pero ¿cómo acatamos las normas? Es un tema cultural. Recientemente un profesor del Rosario publicó un libro famoso que pues capitalizó el éxito de un libro anterior, ¿Por qué fracasan los países? Y el libro colombiano es ¿Por qué fracasa Colombia? Y él habla del tema cultural. En un país tan heterogéneo como el nuestro, ¿qué hacemos para dinamizar esa comunidad, esa participación civil, social? Hay una cuestión que me llamó la atención, que es que
en esta cuestión que he escuchado desde Argentina. Es muy interesante de desmitificar esta famosa cuestión de la cultura de la violencia colombiana. De todas maneras, en la argumentación, esta cuestión de, en realidad el problema es la cultura del atajo, yo creo que, no sé si Paula estará de acuerdo, me parece que la cultura del atajo se adapta de manera perfecta a lo que ocurre en Argentina. Sin embargo, la cultura de la violencia en Argentina no se manifiesta del mismo modo que la colombiana. Las razones de eso obviamente son históricas y tiene que ver con una raíz histórica larga de qué manera se gestionó la violencia en Argentina y en Colombia a lo largo de la historia y también de los últimos 30, 40 años. Lo que me lleva de nuevo a la cuestión de, discúlpenme mi tara con este tema, mi fijación, que el verdadero problema está en que hay una desestabilización muy grande en la relación entre normas y valores, y a esto apuntaba, creo, la cuestión de por qué yo quería traer a Simondón, aun cuando no tuviera una respuesta clara, que tiene que ver con que no, en las normas no necesariamente están contenidos los valores. Entonces, cuando nosotros vamos y pensamos que son las normas, que nos tenemos que regir por las normas, es fácil caer en la moral tradicional que dice, claro, estas culturas, ¿no? Y nos ponemos en una mentalidad bien europea o norteamericana, estas culturas, claro, como son anómicas, diríamos, hasta con Durkheim, digo, son anómicas porque no cumplen con las normas. La pregunta que hay que hacerse es que muchas veces las normas no se corresponden con los valores. Y que una falla en las normas no siempre es malo. Porque por ahí no está correspondiendo con los valores. Justamente, ¿qué dijo usted antes? Que en general, cuando se arma un acuerdo de paz, el acuerdo de paz es simplemente para poder romperlo mejor después y terminar con todo. Si tomamos al acuerdo de paz como una norma, la norma en realidad no está correspondiendo a ningún valor. Porque el valor al que tendría que corresponder la norma, acuerdo de paz, es el acuerdo. Y es la norma que en el momento en que se está firmando se sabe que no se va a cumplir. Entonces, nosotros está firmando una norma cuyo valor la contradice. Entonces ahí hay un problema que tiene que ver con que a veces confiamos demasiado en lo que está escrito y uno dice, claro, porque no confiamos en lo que está escrito, somos como somos. Y yo diría una cosa un poquitito más complicada. No siempre lo que está escrito está bien. No siempre nos relacionamos, no siempre elaboramos las normas que corresponden y en eso también hay que haber una causa de por qué. Las normas no se elaboran en un ámbito de idealidad, en una torre de cristal, se elaboran en unas relaciones de poder. Y en general hay alguien que impone una norma. Efectivamente esa norma va a resultar una imposición. ¿Eso quiere decir que no hay fórmula de normas? No, por supuesto, pero que hay que atender con un poco más de precisión a qué valor está respondiendo una norma y qué otras normas se pondría. Porque lo que plantea Simondón es que el valor es lo que permite conectar a las normas con las otras. ¿Por qué? Porque las normas no son permanentes. Algunos valores sí. Yo quisiera complementar algo al respecto y es cuando suelo escuchar el tema derechos seguido de deberes, siento un poco de angustia. Les voy a explicar por qué. Porque en estas sociedades paternalistas, en realidad el tema de los derechos no se comprenden adecuadamente. Entonces, no han entrado derechos. Hay una alusión a derechos, pero en realidad no hay una comprensión de lo que son los derechos. Eso quiero decirlo. Entonces, cuando nos dicen, no, es que, por ejemplo, en bioética hay autores que dicen, el tema del respeto a la autonomía deja de ser un principio y se convierte en un atributo humano. Yo digo, sí, es cierto, es un atributo humano y estoy totalmente de acuerdo, pero en nuestras sociedades paternalistas debe enmarcarse ese principio y seguir enmarcándose en un tema de principio, por lo menos. Esa es una cuestión que creo que vale la pena que aprendamos. En educación es fundamental. Yo sí creo, lo he sufrido con mis hijos, y es que mis hijos
pues he intentado no ser paternalista. Y eso ha sido sobadísimo para mí, porque ya hoy en día toman decisiones, ya ellos se están volviendo paternalistas conmigo. Pero, claro, y han tomado decisiones complicadas, pero finalmente comprendieron que un derecho, desde luego, va de la mano con un deber, pero saben el significado de derecho. Creo que eso es fundamental en nuestras sociedades. Lo otro que me parece fundamental, y también acudo a otro autor, es que quizás la mejor manera que era como la pregunta, el espíritu y la pregunta del pluralismo, más que el tema de los derechos, yo sí creo que tenemos que aprender a vencer los prejuicios. Muchos de nuestros prejuicios están centrados culturalmente, por supuesto, pero es que el tema del prejuicio es que nosotros queremos imponer a los otros una manera de vernos en los otros. Hay un ego en nuestras normas, o sea, no es que no hayan valores en las normas, sí las hay, lo que pasa es que no son los mismos valores para todos, hay una gran construcción de valores. Entonces en esta teoría de Simondón me gustó mucho escuchártela, porque en realidad Simondón tal vez a lo que le está apuntando es, hombre, hoy en día se construyen intersubjetivamente los valores, deliberativamente los valores. O sea, ya no es tan fácil como decir, existen los valores, se quedaron ahí, no, eso se mutan, se trasladan, es que ya no tenemos valores, sí los tenemos. La verdad es que tendríamos que empezar a reflexionar en educación cuál es el contenido que le damos a esos valores, cuál es la diversidad de contenidos que le damos a cada uno de los valores. Les hago una pregunta que se expuso recientemente en un Congreso Mundial de Bioética. Un profesor de Derecho español tiene una propuesta, y es convertir la donación de sangre no en una donación altruista, como se ha manejado en el mundo, sino en un deber civil. Es decir, que anualmente, una vez al año, el Estado pueda exigir que los ciudadanos donen sangre. ¿Por qué? España tiene la mejor tasa de donantes por millón de habitantes de órganos sólidos, pero en sangre no tiene una buena tasa, es una tasa de 16 por 1000. Tienen escasez de sangre. Entonces lo que él plantea es una doble moral, que no se permita el pago, que no se permita ningún tipo de venta, que sea voluntaria, que sea altruista, pero que no tengamos suficientes existencias y tengamos entonces que traer sangre de la frontera entre Sinaloa y Estados Unidos, de inmigrantes que pasan la frontera y para vivir los primeros meses en Estados Unidos tienen que vender sangre. Y él dice, ¿por qué no convertimos eso que ha estado siempre bajo la égida de los derechos en un deber civil? Yo creo que eso conecta un poquito biopolítica, derechos de desarrollo humano. ¿Qué opinan ustedes? Pensaba en esa correlación entre normas y valores, la mutación de los valores y la mutación de las normas. En estos temas, el convertir eso que era un derecho en un deber funciona, y me parece pertinente funciona en sociedades altamente institucionalizadas, en donde la norma que refleja y que contiene un valor es conocida, aceptada y practicada por lo menos por una gran mayoría de los ciudadanos. Que si se establece como una regla de juego, es una condición en la cual el sujeto se le está sugiriendo el acatamiento, en donde recorta su campo de acción y una de esas actuaciones está respondiendo a una necesidad colectiva, que ese es un elemento que me parece que es importante, ¿sí? Porque si no es una necesidad colectiva no sería llevado al campo de los deberes. Pero es en ese proceso de transformación es cómo cambian los contenidos. ¿Qué es lo que hace que eso hoy sea una necesidad colectiva que antes no lo era?
Bien, John Harris dice que las sociedades deben llegar a ese punto, que nosotros los ciudadanos tenemos el deber público de participar en investigaciones y que un investigador no tendría ni siquiera por qué decirnos o darnos un consentimiento, otorgarnos un consentimiento informado. En últimas, lo que está pasando aquí es que hay una tensión entre dos valores fundamentales. Uno, que es el respeto a la autonomía, y otro, un sentido de bien común, la investigación como... Y entonces ahí es donde viene, eso es lo que hay que discutir, es sencillamente mostrar que en esos conflictos de valores, ¿qué nos viene a nosotros? Yo lo he dicho, Colombia en esa tensión, pues no se ve tan bien, porque yo sí creo que en realidad las investigaciones, muchas de las investigaciones que se están haciendo en Colombia, en muchos países de América Latina que lo hemos visto ya, en realidad lo que pasa es que las investigaciones que se hacen no son pertinentes ni relevantes para nuestros países. Entonces, hay que contextualizar un poco esto. O sea, habría que mirar, yo sé que tú vienes de un seminario internacional, mundial, donde uno en esos seminarios internacionales observa que los problemas están en ese tipo de resolver esas preguntas, no porque no nos vayan a llegar en algún momento, pero en Colombia creo que las preguntas tocarían hacerlas desde la atención desde otro aspecto. Más si se está pidiendo la participación de investigación, nuestra como obligatoria, tendríamos que mirar, bueno, ¿cuál es la razón para que nosotros participemos? ¿Por qué participamos masivamente en nuestras investigaciones? ¿Nos conviene? ¿Son pertinentes? ¿Son relevantes o no? Aquí el bien público es la existencia suficiente de sangre para el sistema de salud, ¿no? Y si lo traemos al ámbito colombiano, pues tenemos actualmente el debate de la reciente ley sobre trasplantes en Colombia, la propuesta de Rodrigo Lara, que ya tiene sanción presidencial y que tiene muchos elementos, pero hay un punto interesante que se puede discutir y que va en la misma dirección, y es abolir la negativa familiar a la obtención de órganos con destino de trasplantes en los casos de presunción de donación. Es decir, las familias ya no tienen las 6 horas que tenían antes, después del diagnóstico de muerte encefálica, para aparecer y oponerse a la obtención de órganos en pacientes que expresamente no habían hecho manifiesta esa decisión. ¿Por qué? Porque tenemos el 40% de órganos que se están perdiendo. Entonces, apela también al bien general, al bien público. Pero ya tenemos familias en el país que están haciendo objeción de conciencia y que dicen, ¿por qué el Estado va a entrar por la fuerza a tomar los órganos de mi ser querido sin mi permiso? Eso trae esa tensión entre lo privado y lo público en aras del bien general, pero pues quizá en esa tensión con el ámbito privado, el ámbito familiar. No sé, Pablo, si tiene algo que opinar ahí. Bueno, que en realidad ahí en todos los casos el gran problema es el tema del hecho en sí de la donación, ¿no? Y me parece que es esto último. No tenía mucho por decir más que esto. Me parece que el problema es la tensión entre las decisiones privadas, decisiones públicas y decisiones públicas que tengan en cuenta el hecho de no convertir el resultado de las decisiones privadas en mercancía. Porque lo que no decimos cuando decimos todo esto, bueno, entonces también está el tema del tráfico de órganos con esto. Entonces, en el origen entonces el problema es que si no se adopta una resolución relativamente lógica sobre este punto, entonces también es cierto que las objeciones, que pueden ser muy buenas en cuanto a las sacrosantas libertades individuales, de pronto terminan favoreciendo el mercado ilegal de órganos. Y a la vez, al mismo tiempo, es cierto que si uno mira, lo piensa un minuto, que el Estado diga, todos los pulmones que están acá son míos, uno dice, me da miedo. Da miedo, sí, está bien, pero después la otra imagen es, algunos de los pulmones que están acá van a ser vendidos a tanta cantidad de dinero, no sé qué, entonces ahí es complicado. Y lo mismo pasa con la sangre.
O sea, lo que pensaba un poco de manera graciosa es, bueno, primero le están sacando el medio de subsistencia a los mexicanos que llegan si se llega a aprobar esa ley. ¿No? O sea, por lo menos se está viendo un acto que no está bien porque sería avalar una situación que no tiene que ocurrir. Pero no estamos en el mundo ideal. No vivimos en un mundo ideal. Entonces, también ese es un problema. Hay un autor, un anarquista norteamericano llamado Murray Bookchin, que escribió un libro muy hermoso, se llama La ecología de la libertad, que plantea una idea, es polémica porque se opone a nuestra noción de libertad. Dice, la libertad no es un hecho individual, es un hecho social. No se puede pensar todo el tiempo, dice él, en términos de libertades individuales cuando no se piensa la libertad social. Y la libertad social, hoy la forma que daríamos, la mejor forma que se me ocurre es la de la deliberación. ¿Sí? Y que no siempre nuestro sentido como un liberal nos hace pensar que siempre la defensa de las libertades individuales es lo último. Es muy complicado, porque este es un mundo muy complicado, por cosas que también intenté mostrar antes. Es muy complicado. Entonces, como justamente no somos propietarios, o sea, la noción de persona ya no es solamente la de la propiedad del propio cuerpo y la libertad de disponer del propio cuerpo, que es lo que animó el contrato social, los códigos derivados del contrato social. Entonces es complicado, porque entonces cada materialidad, dependiendo de las relaciones de poder en las que están insertas, debe tener su propia legalidad, lo cual da lugar a una pluralidad normativa y de valores también, que cómo se controla, cómo se legisla, cómo se dice vamos para allá. Muchas gracias. Una pregunta para la profesora Costas. Usted habló de la bioética como factor de desarrollo humano y tomó como ejemplo lo que hoy en día se llaman divergencias del desarrollo sexual. En personas sin divergencias del desarrollo sexual, ¿cómo o cuál es el aporte de la bioética al desarrollo humano? Reiterar ese punto. Bueno, cuando yo hablo de prejuicios, me refiero precisamente a eso. Es decir, yo no puedo medir al otro con la imagen que tengo de mí. Ese es el mensaje que yo les traigo. O sea, yo lo que quiero o lo que he aprendido hasta ahora con la bioética es que puedo seguir pensando y creer en lo que creo, pero lo primero, la regla de oro en bioética es no intentar que el otro esté pensando lo que yo estoy pensando. Menos a la fuerza, pues ni hablar. Entonces, como para uno, como para el otro. Esto es una cuestión de diversidad. Entonces, pues es eso, las opciones están allí. No le tenemos que tener miedo a las opciones ni vértigo a la diversidad, no. Tenemos que aprender a vivir con ellas. Ese sería como el mensaje que quiero dejarle a esta otra persona que me hizo parar en la otra orilla. Que creemos que estamos en orillas diferentes, pero a la larga creo que nosotros mismos tenemos esa diversidad, ¿no? Perfecto. Para el profesor Pedro Medellín, ¿considera pertinente hacer un cambio o reforma constitucional para crear la mayor seguridad jurídica o es preferible continuar con la actual constitución que hipertrofia los intereses particulares? Mi idea es que serían mucho más potentes las políticas que las reformas y que las reglas de juego están establecidas, cumplámoslas y en el acatamiento, esté uno de acuerdo o no en ellas, hacer el acatamiento e imponer en eso una conducta supone un intento de beneficio colectivo. Y eso supone que el intento de beneficio colectivo termina siempre en beneficiando a los sujetos individualmente. Yo creo que el tema no es tanto hacer reformas. Podemos acordar unas cosas que tengan unas limitaciones, pero dentro de esas reformas es mejor darle cauce a las políticas y buscar desarrollar los procesos deliberativos y desarrollar procesos de construcción que andar cambiando las reglas de juego cada cierto tiempo.
Pero esos procesos deliberativos necesitan instituciones, ¿cierto? ¿Dónde deliberamos? Es necesario crear la seguridad institucional, pero no tenemos esa seguridad institucional. ¿Cómo hacemos? Sí, el tema ahí es que hemos perdido también el espectro de la institucionalidad y el espectro más precisamente de la institucionalidad política. El que gobierna no gobierna, también legisla. El que legisla, legisla y juzga. El que juzga, juzga y gobierna. Entonces, en eso también se ha generado una serie, uno encuentra fallos de la Corte Constitucional en los cuales le ordena al gobierno hacer cosas de gobierno, en realidad tomando la decisión desde el campo judicial, ¿sí? O leyes que desbordan la acción del judicial. Entonces tenemos ese problema institucional. Los que gobiernan deben gobernar, punto. El ejercicio del gobierno y la oposición es un ejercicio legítimo de diálogo, de deliberación, de construcción, de bloqueo. El ejercicio del legislador es otro y el ejercicio del juez es otro. Es como recuperar esos espacios de lo que dice la norma es lo que es, venga, esa es la regla de juego, aceptémosla. Pero cada uno quiere darle, tenemos más personas, más un talante personal más que como factor determinador de las instituciones, de cómo la institución depende del sujeto que está al frente de la institución y eso no es bueno. Muchas gracias. Una pregunta en otra dirección para el profesor Pablo Rodríguez. ¿Qué aportes desde la bioética se pueden plantear para la inteligencia artificial y la robótica? Teniendo en cuenta su conferencia. Cambiamos de tema completamente. Bueno, en realidad no sé personalmente si la bioética tiene mucho que decir ahí, porque los desarrollos en inteligencia artificial y robótica en principio no ponen en juego ninguna idea de vida que sea polémica para nosotros, los seres humanos, en la medida en que la robótica es un robot. Y la inteligencia artificial, como la propia inestabilidad del término dice, alude a que la inteligencia es esencialmente humana o natural y que la artificialidad es la creación de una inteligencia. Creo que en ese sentido, un poco lo dije ayer en la charla con los estudiantes, me parece que en ese sentido lo único que está pasando, y no es poco, es que los seres humanos experimentan sus límites con lo artificial, igual que en el caso del ADN recombinante. Pero la diferencia es que el ADN recombinante tiene una propiedad que la inteligencia artificial y la robótica no tienen. Tiene capacidad de reproducción. Entonces, el dilema bioético, los problemas bioéticos asociados a la biotecnología provienen del hecho de que modelos artificiales son utilizados para entender lo viviente y para operar sobre lo viviente, pero lo viviente, esto es la atención de lo que queremos mostrar, lo viviente no es artificial. Se artificializó, lo cual no quiere decir que haya pasado al reino de lo artificial. Si yo tengo patente de una secuencia genética, tengo una patente que puede dar lugar a muchas cosas que crecen por sí mismas. En cambio, inteligencia artificial, la robótica en principio no. En algún momento, en los 70, hasta un momento de los 70, la cibernética soñó con que se podía hacer el robot que sea viviente, ¿no? Incluso la parte del imaginario de la ciencia ficción siempre fue ese, ¿no? Las máquinas que vienen a tomar el lugar de lo humano. Me parece que el dilema de la bioética está en otro lado. Es el hecho de que lo humano incluyó a lo viviente dentro de lo técnico, pero ya no bajo la forma de lo viejo técnico. No es ni una máquina de vapor ni una computadora. Es un ADN que es algo que se reproduce por sí mismo en condiciones. Entonces me parece que ahí está. Yo, digamos, quizás casi volviendo sobre mis pasos y diciendo algo casi contradictorio con lo que planteé antes del almuerzo, diría que la bioética no tendría mucho para decir en la medida en que la inteligencia artificial y en la robótica no se está poniendo en cuestión la idea de vida. Simplemente es una fase superior del mecanicismo que ha sido tradición en Occidente. Ahí
Si con la inteligencia artificial ponemos unas células en el medio, ahí ya empezamos a discutir. Mientras tanto, si yo no vea nada que pueda crecer por sí mismo, entonces no será nada más que una máquina. Nada menos, pero nada más. Eso es lo que me parece que... Quisiera también saber la respuesta de ustedes, no solamente por su parte de bioética, sino también por la profesión que tiene cada uno. Bueno, actualmente en el Ministerio de Salud, con la Mesa Intersectorial de Salud Mental, se aprobó un programa que para mí es más beneficio a las EPS que a la salud mental de Colombia. Sabiendo que en el 2011 se invirtió menos del 1% de todo el presupuesto de salud a salud mental. El programa en sí es que ellos están haciendo, ya empezaron en varios departamentos, de capacitar a los médicos generales en psiquiatría en 3 meses. ¿Sí? Es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque en urgencias o en partes rurales donde es muy difícil conseguir un psiquiatra, el médico general puede medicar una crisis, ¿sí? Una persona que está en depresión, evitar un suicidio, o una persona psicótica, bueno, muchas cosas. Pero lo que ellos quieren hacerlo es a nivel todo Colombia. Entonces, el reemplazo es que las pacientes que tienen discapacidad psicosocial ya no es la atención una vez al mes, sino que ellos plantean que sea o cada 3 meses o por último 2 veces al año. Quiere decir, en las ciudades va a empeorar. Lo otro que plantean es hacer una parte interdisciplinaria, ¿sí? Donde está el médico general, la enfermera clínica y la trabajadora social. No hay psicología y el psiquiatra sería por ahí 2 veces al año. Entonces, en resumidas cuentas, ¿será que un médico general con solo 3 meses de entrenamiento podrá hacer un diagnóstico a una persona con trastorno mental que un psiquiatra entrenado dura más o menos 1 año, 2 años o más? Eso ya se está implementando. En varias EPS ya no dan cita de psicología y dan la de psiquiatría cada 3 meses. Eso ya se está implementando y me parece muy importante que fuera de eso, de que viene la parte, entre comillas, paz, cómo se va a atender a los desplazados que ya tenemos en todo Colombia, a los desmovilizados que llevan 30, 40 años y lo único que han hecho en su vida es tener un fusil y armamento. ¿Cómo lo vamos a incluir a la vida social si no vamos a tener profesionales en los cuales le ayuden a ese proceso? Gracias. Con un sentimiento de solidaridad y de corresponsabilidad con lo que tú estás preguntando. En mi familia tuve una persona, mi padre fue diagnosticado con demencia senil y a partir de ahí se desencadenó una cantidad de cosas. O sea, lo que te estoy diciendo te lo digo empáticamente. Pero también te digo lo siguiente, y es como para tranquilizarnos, y lo he escuchado muchas veces, la pirámide está invertida. En Colombia hemos pensado, y en general se ha pensado, que la salud es un tema de especialistas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que una formación como la que se ha planteado en esta universidad, con un enfoque biopsicosocial y cultural,
en realidad lo que permite no es departamentalizar, como lo hacemos en las universidades, los conocimientos y al paciente en especialidades, sino tiene que haber un profesional con esa capacidad. Entonces, si a mí me lo preguntas hacia futuro, lo que necesitamos son profesionales que sean capaces de atender personas con enfermedad mental, porque lo que queda es llevarlos a recluirlos, institucionalizarlos. Entonces, apartarlos. Y siento que la enfermedad mental, como cualquier otra enfermedad, y en Colombia, Boris me tendrá, porque Boris está muy actualizado en todas estas cosas. De hecho, la cátedra MOOC que estamos preparando, el tema en salud va a estar dedicado al tema de salud mental, pues se ha disparado la cifra de enfermedades mentales en Colombia. Entonces, imagínate, de aquí a que nos preparemos profesionales psiquiatras para que manejen. No, yo creo que la cuestión es, hay que bajarle un poco al tema de las especializaciones, formar a los profesionales con la capacidad de atender todo este tipo y solucionar esas dolencias que tiene la sociedad colombiana. De acuerdo. No obstante, a pesar de la enorme prevalencia que tenemos de trastornos mentales en el país, muchas encuestas año tras año nos ubican como uno de los países más felices. Esta es una pregunta que hacen para Pedro Medellín. ¿Cómo se explica eso? El doctor Jaime Escobar hace la pregunta. Doctor Escobar, los datos que revelan que Colombia es uno de los países, la población colombiana es una de las poblaciones más felices del mundo, es perfectamente consistente con la argumentación que hago. Si un ciudadano quiere que el bus lo deje en la puerta de su casa y no lo deje a 3 cuadras, si además pues pagar impuestos, si se puede eludir, los hace felices. Es decir, todas las condiciones que nos pasan, estamos en unas condiciones en las cuales eludir la norma es una parte de la felicidad colectiva del componente. El niño es feliz porque le hizo una trampa al compañerito o al amigo. Doy un ejemplo que es un ejemplo. Mis hijos estudiando en un colegio fuera, llegaron muy sorprendidos un día porque hubo un día de relajo, tal, y entró la directora del colegio y preguntó, ¿quiénes son los que armaron aquí el zafarrancho? Y 2 niños que han sido los culpables se pararon y dijeron, yo. Y ellos dijeron, ¿y el sapo? ¿Sí? No hay sapos. ¿Sí? No es la ley del silencio en la cual ¿no? Sí, entonces, toda esa cosa de esa cultura del atajo, del vivo, del veloz, es perfectamente consistente con ¿y usted es más feliz? Claro, yo soy muy feliz. Cuando yo salgo de mi casa, estiro la mano y ahí para el taxi, para el bus y si no, pues le grito y tal, y el señor tiene que parar, ¿no? El sistema de buses, yo no sé por qué ustedes pelean tanto en Colombia por el sistema de buses si lo lleva uno de puerta a puerta. Y el servicio de basura uno lo puede tirar ahí sin que ninguno de los vecinos le diga. Eso es una cosa que, en ese sentido de la felicidad, somos muy rápidos el avivato. Los referentes de nuestra sociedad en términos empresariales es ese empresario que fue capaz de cambiar un par de medias por una trompeta plástica, por un loro, por un Mercedes. ¿Sí? Entonces, somos una sociedad de gente feliz en eso. Si nos ponen reglas, nos aburrimos. Qué artera. Este profesor, cuando yo llego a clase, las niñas del colegio ya cuando van a clase, y les dicen, hoy no hay clase porque el profesor está aburrido. Entonces, ay, qué maravilla, somos felices. ¿Sí? Yo soy muy feliz porque mi papá no me regaña, mi mamá tampoco me regaña. Entonces, somos en esas... Y tenemos una sociedad tremendamente fragmentada, tremendamente dura. Y la violencia, Pablo, es expresión como de esas formas
a través de las cuales se va reproduciendo distintas formas del conflicto interno, pero son eso. Las abuelas le enseñan a los muchachos que lo único definitivo que hay en la vida es la muerte, ¿no? Que si usted quiere resolver un problema definitivamente, y son esas cosas. Entonces, yo creo que son perfectamente consistentes esas encuestas, porque nuestra noción del no respeto a las reglas del juego, de las reglas del juego que nosotros mismos imponemos, del avivato, del veloz, eso es lo que nos hace eso. Yo soy muy feliz así. Y creo que eso es bastante consistente con una sociedad disciplinada. Sería una sociedad menos feliz, una sociedad más satisfecha, que es la otra diferenciación. ¿Estás satisfecho con el orden? No estoy satisfecho, pero vivo feliz.